Hoy día nos encontramos en este momento. No te vayas, Lidia, ven acá. ¿Por qué corres? Ven acá, ven, ñaña, ven. Es la mano derecha de nuestra Martina de los Andes. Normalmente no sale en cámara, pero hoy día va a ser la excepción. ¿Cuál es tu nombre, ñaña? Lidia. ¿Tú no cantas? No, todavía. Ni un poquito. Sí, A ver, cantemos los tres algo. A ver, ¿qué cancioncita puede ser, Martina? La mala cara. Ya, la mala cara. Ya me voy por siempre, para no ver tu mala cara. Ya que me aborraste, tal vez nunca me has querido. Ya me voy por siempre, para no ver tu mala cara. Ya que tanto me aborreces, tal vez nunca me has querido. Llevaré mi cruz a la tumba, ahí te dejaré llorando. Fue delito, fue quererte Como nadie es en la vida. Ajá. Vete a ponerte la pollera, por favor, que yo te voy a representar dentro de poco. La competencia le sale a Martina de su hermana, ¿no? Ah, mi hermana, ella se llama Emperatriz del Perú. Ahí está. Oye, ¿yo puedo ser su manager? Tú eres su padrino. Manager Claro, mejor. Que lo va a romper. Bueno, Le vamos dale a- sus patatitas no, de buena suerte. Le vamos a estrenar. Lo vas a estrenar, pues. Artísticamente Vas a romper hablando. tu cámara. Al menos ya va a tener video ya. Al menos. Oye, Anita, ella también me imagino usted de ley el domingo 27 aquí en la Casa Real. De hecho, ella está primero en la cocina, ella está primero Mil en el oficios, escenario, ella está primero en arreglarme. Gracias también a Azariel, me pone bella como siempre. Ella es mi mano derecha, de verdad, sin ella no sé qué haría. Yo hace poquito me fui a Italia, me sentí pues parece solita. Y me hizo bastante falta porque no había quien me arregle, que me maquille. Como dicen, a veces en la ausencia uno valora un poco más, ¿no? Valora un poquito más, mientras que está en tu lado a veces no lo valoras. Sí, pues. Eso es muy cierto, de verdad. He comprendido que ella es mi mano derecha, que no debe separarme, para nada. Y el domingo 27, si usted también quiere disfrutar del talento, lo vamos a subir al líder, le vamos a subir al escenario y no se olviden, domingo 27 tenemos esta gran cartelera, llegada triunfal de nuestra Martina de los Andes y estará pues nuestra destronadora Gladys Vila haciendo de las suyas. Asimismo tenemos a la Orquesta Internacional Super Brillantes del Andes de los hermanos Peter Justo Olivares, Peter y Junior Tony Justo Olivares. También tenemos al Príncipe Pacollino que va a tener una mano a mano con el Príncipe Brillante, o sea, Azariel. El Principito. El Principito. Y por supuesto, ni hablar pues de nuestra chinita enamorada, ¿no? Ah, nuestra chinita enamorada, Mile Montes, y que imagínate, va a cantar 2 horas también va a cantar nuestro Príncipe Pacollino mano a mano, con El Principito Brillante. Ya. Principito Brillante, chico brillante. Azariel estará cantando el pan de cacho. A ver quién tiene más hinchada, quién tiene más jale, quién raya esta noche. Estoy seguro cada uno tiene público, tiene lo suyo. Lo más importante, pues compartir el escenario con mis 2 pan de cachos, fenomenal para mí. Feliz y contento, estamos esperando con muchas ansias, con mucho amor, este domingo 27 para poder gozar, bailar toditita la noche en mi cumpleaños y quedará para la historia. De todas maneras. Ñaña, ¿ese día vas a estrenar vestuario por ahí? Estamos preparando ya 2 vestuarios, ya salió. Has dicho también que vas a tener un traje de noche, ¿no? También traje de noche, lo que es de Huaylas, autóctono de Huaylas. Estamos ya preparando Huaylas y un de vestuario de Santiago y otro vestuario de Huancavelica representando para poder cantar mis ricos huaynitos, tanto Huancavelica y tanto mis ayacuchanos. Ya que hablas de ricos guainitos, la vez pasada en una transmisión en vivo cantaste, yo te seguí un poquito cantando, que yo no soy cantante, algunos guainos tradicionales. Y me han pedido que cuando vuelva a entrevistar, que por favor, ellos quieren tener también en video horizontal, no solamente en vertical de transmisión en vivo. Por ejemplo, Queridos Amigos, ¿te acuerdas? Queridos amigos. Queridos amigos, sírvame una copa para olvidarme de angustia y de pena. Quiero emborracharme de angustia y de pena. Ay. Ya los olvidamos, ya no hay problema. Entonces, ¿sabes qué? Para que no se te olvide, ¿qué te parece si nos tomamos 2 cervezas? 2 cervezas. Oiga, y no. señora.
A ver, Oiga, señora, una cerveza y otra cerveza para mi amigo. ¿O quieres hacer otra cancioncita? Otra A ver, cancioncita. ¿qué cancioncita podría ser por ejemplo? Lo que es de Guainito Huancabelicano, A ver. y siempre lo canto en todos mis escenarios, que ahorita que está en calidad de primicia. Ajá. Chato maldito, chato traicionero, chato maldito, chato mentiroso, por tus engaños ahora estoy llorando, por tus traiciones ahora estoy sufriendo. Si no me quieres como yo te quiero, si no me amas como yo te amo, dame un veneno, quítame la vida, dame un cuchillo, córtame las venas. Mai pirah cuchillo, mai pirah navaja, chay somak sonjuita, traspasar una ipa, traspasar una ipa. De lo poco que yo más o menos entiendo, habla del corazón, ¿no? De que te acuchilla el corazón, algo así, ¿no? Que me mete el cuchillo hasta adentro. Que de una vez me mate, De una vez. para no seguir sufriendo en esta vida. Ah, mira, ve, ese es un huayno huancabelicano tradicional. Tradicional Guayno Huancabelicano es el himno que Martina de los Andes ha compuesto para todos mis chatos malditos. Claro, hay temas inéditas, temas que representan a mi Huancabelica como esta cancioncito. Trincito macho Huancabelicano, pitucha y quita tu caicamo yahuay, porque ya me voy a tierras extrañas, llevando hippie de mis esperanzas. Esa es Todos- canción de mi tierra Huancabelica, pues. Invitados está toda la familia huanca, toda la familia huancabelicana, todo el Perú que ama lo que es la música huanca, los santiagos, los huaynos, porque esta mujer no solamente canta Santiago, te canta de huaynos, pues ahí te vas a lanzar una mulita, hasta una tunantada de repente, ¿no? Se podría intentar en su momento, ¿no? Podemos intentar, pero yo No- te no- digo, no es tu especialidad, como no se es mi especialidad. De tunantada lo canto por obligación. Oye, si supiera lo que pasa detrás de cámara, la gente se muere, ¿no? Se muere de todo. Yañita, vamos a ver el spot oficial de nuestra Martina de los Andes, que este domingo 27 de octubre celebra su cumpleaños en la Casa Real de Santa Clara. Inmediatamente después del comercial viene una música que te dice más o menos así lo que tú haces de noche, canchis, canchis. Todo para arriba, nada para abajo. Ay, 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 yo no quiero canches. Todo para arriba, nada para abajo. Besos y abrazos, nada pasa, papacito. Ahí está. Vamos con la música. Domingo 27 de octubre, Casa Real de Santa Clara, celebrando su cumpleaños, Martina de los Andes, junto a Martina de los Andes. Gladys Vila, tu Yolandita y vos, Mili Monte, el príncipe Acochino, El Chico Brillante, super brillantes del Ande, inconfundibles de Ayacucho, alegres de Huancayo, domingo 27 de octubre. Casa Real de Santa Clara.